buenas noches. Interrumpimos nuestra programación porque en pocos minutos, en segundos nada más, va a ocurrir un hecho histórico. Es el primer experimento de un sistema de defensa planetario que va a ir a atacar un asteroide. Así es, un momento muy importante en la exploración espacial y lo vamos a vivir acá en vivo en Chilevisión junto al profesor José Massa, nuestro invitado. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Está aquí con nosotros entonces para poder contarnos minuto a minuto lo que va a ocurrir. Está presupuestado esto para las 20 horas con 14 minutos, así que estamos ya muy cerca del momento en que esto ocurra. 3 minutos aproximadamente. Profesor, y ya estamos viendo la imagen que lleva esta sonda DART. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Esta es la imagen en vivo de lo que está ocurriendo a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Wow, espectacular. Es un asteroide doble. El chiquitito orbita más o menos alrededor del grande. Los dos están como tomaditos de la mano haciendo un baile cósmico. Entonces, ese chiquitito va a ir esta nave suicida a estrellarlo y tratar de cambiarle la órbita y ver si funciona el método de golpear un objeto y cambiarle la órbita. Ahora, este objeto en particular no reviste ningún peligro. Se llama Dimorfo, el chiquitito, y Dídimo, la roca grande sobre la cual él orbita. No es que vayamos a salvar nada en este momento. Lo que estamos haciendo es un experimento, ¿cierto, claro, profesor? Es una prueba. Claro, si el día de mañana viniera un objeto grande y sabemos con mucha anticipación, podemos ir, pegarle un golpe y desviar la trayectoria para que no nos pegue. Esa es la idea. Pero para probarlo hay que partir con un objeto chico, pero este objeto tiene apenas 160 metros, es decir, como una cuadra y media de tamaño. Y faltan 2 minutos para el momento del impacto aproximadamente, y estamos viendo cómo nos estamos acercando, pero el profesor hablaba de las dimensiones, no sé si lo vemos antes o después del impacto, las dimensiones de Dimorfo. Después, ya para no perdernos ningún instante, lo que estamos viendo, profesor, es la imagen que manda DART. DART es esta sonda que lleva un año viajando para llegar a su objetivo. Pero además hay otro satélite que DART ya soltó y cuya imagen vamos a recibir después, que podría ser un poquito más definida que esta. Claro, bueno, el otro va a registrar, esta es una nave suicida, esto es un kamikaze, se va a estrellar y se va a morir golpeando al otro. Pero para ver cómo fue ese golpe, va uno chiquitito que va a estar registrando, el periodista, el chiquitito que va a estar dándonos la información cómo fue el golpe. Porque si esto fracasa, es muy importante, le pegamos un poquito chueco, no le dimos exactamente en el blanco qué pasó. Entonces para eso lleva esta que es como un mini cubo, creo, una cosa chiquitita, pero que lleva una buena cámara y que la va a mostrar. Esta imagen va a desaparecer en el momento en que impacte al chico. Claro, ya está porque pasando, ahí va a morir. Claro, ya está pasando, vemos que está pasando ya por el asteroide grande, por Dídimo, que tiene cerca de 780 metros de diámetro, y ahora ya va directamente entonces hacia el único que va quedando, apareciendo en pantalla, que es Dimorfo, que es el objetivo. Claro, y entre los dos hay una distancia como de 1200 metros. Así, en una visión muy santiaguina, es como desde La Moneda hasta la estación central. El grande estaría en la estación central y el más chico en La Moneda, que es el que le van a pegar al chancacazo. Ahora, profesor, usted hablaba de la posibilidad de que exista un error, y hay un margen de error de 1 kilómetro. No es poco, siendo que el asteroide chiquitito mide 160 metros de diámetro. O sea, no es tan grande, es un objetivo bien difícil de lograr. Sí que sí, es muy difícil. Y además, no tan solo achuntarle en buen chileno, sino que hay que pegarle al medio. Para lograr que desvíe Claro, su si uno órbita. juega billar, si tú quieres golpear una bola con otra, tienes que pegarle de lleno, o si no, no logras el efecto que tú quieres. Sale desviado para el lado. Y es lo que estamos viendo en este momento. Vean cómo solamente en estos 2 minutos ya nos estamos acercando y quedan pocos segundos. A ver si nos pueden decir exactamente cuál es la cuenta regresiva que lleva la NASA. Claro, es una cuenta regresiva que ya tiene menos de 1 minuto y deberíamos entonces, en el momento en que se produzca el impacto, desaparecer la imagen. Está a punto de ocurrir este momento histórico de la exploración espacial. Y guardemos silencio para ver si se escucha algo de ese momento. Oh, fantastic.
What a moment. Very few words can really capture this moment. This is beautiful to watch. Bueno, lo que se escucha son las felicitaciones del personal de la NASA y el momento en que esto se va a un blackout. Pero profesor, qué impresionante que estuvimos a solo centímetros, mirando solo centímetros de lo que era este asteroide. Y impactó exactamente en el centro. No le pegamos al lado, le pegamos en el centro. Le pegamos, digo yo, como que... Pero bueno, somos los seres humanos de este planeta los que estamos haciendo eso. Así que yo también me sumo. Se felicitan ahí en la NASA. Quiere decir que fue todo un éxito. Sí, la NASA confirma que efectivamente se ha logrado el éxito en términos del lugar en que se ha impactado. Evidentemente luego hay que revisar y vamos a ver después si se logra el objetivo de haber cambiado la trayectoria. Pero el primer objetivo, que era golpear exactamente como decía el profesor, se ha logrado en el lugar en que estaba presupuestado. Impresionante. Además, lo otro que es muy bonito, la superficie estaba como llena de rocas. Bien rocoso. No era una roca sólida, grande, que anduviera flotando. No, eran como pedacitos de cosas que estaban aglomeradas. Y no teníamos hasta ahora mucha información acerca de exactamente de qué está compuesto meteorito, de qué tan sólido es. Alcanzamos a ver algo, digamos, pero no había mayor información. Y ahí está la imagen de segundos antes de que impacte. Y eso es lo que decía el profesor, que parece como una aglomeración de rocas bien irregular. Sí, sí. No es una sola roca. Y ahí el momento en que se apaga la cámara de DART, porque como dice el profesor, esta era una misión suicida. DART, que no va tripulada, por supuesto, no va nadie dentro de la nave, sino que estaba enviada desde la Tierra, tenía como misión llegar a este asteroide. Ahora, también había enviado días antes unas fotos preciosas de Júpiter. Pasó por Júpiter y esa fue su primer aporte. Unas fotos de Júpiter con sus 4 lunas y ahora tenía que llegar a este asteroide. Así que es una misión bien exitosa. Sí, no, extraordinario. Ahora lo que tenemos que esperar tal vez a partir de mañana, cuánto le cambió la órbita al chiquitito alrededor del más grande. Porque eso es lo que queremos probar, queremos saber en la práctica. Hay una relación extraordinario, yo estoy confundido con lo que acabamos de ver, pero la masa del objeto chiquitito es como 1.000.000 de veces más grande que la masa del agresor. Entonces, el agresor venía a 28.000 kilómetros por hora, pero la velocidad que le va a transferir, que le transfirió ya al otro, es 1.000.000 de veces menos. Es una velocidad de 0,03 kilómetros por hora. Es decir, es un cambio, es realmente un chilito así en buen Claro, chileno. pero en una órbita amplia eso puede significar salvar o no de un impacto con otro planeta, por ejemplo el nuestro. Profesor, tenemos una gráfica que muestra eso que usted estaba explicando, cómo un impacto puede desviar la órbita, en este caso de un asteroide. Wow. Ahí estamos. Ahí vemos la órbita que actualmente tiene Dimorphos, que orbita en torno a Didymos, que es el mayor, y ahí está entonces lo que acaba de ocurrir en esta sonda DART entonces, que logra eso, logra impactarlo, efectivamente es lo que acabamos de ver en vivo, y ahí está lo que esperamos que ocurra. Claro, y lo que se ve es la otra sonda, que es un satélite más pequeño, italiano, porque esta es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Entonces, este satélite italiano es el que está tomando todas estas imágenes y que debería llegarnos, no sé si en las próximas horas, en los próximos días. Que va un poco atrás, entonces va a pasar luego por Dimorphos y si todo sale bien, nos va a poder entregar luego imágenes del sitio del impacto. Si es que lo logra. Wow, claro, vamos a ver ahí cómo quedó achurrascado el objeto que se estrelló. Ahora es muy bonito que aquí se ve muy bien en la animación. Es decir, esa órbita roja tiene una cierta velocidad de Dimorphos alrededor de Didymos. Lo impactó frenándolo y al frenarlo lo tira hacia adentro a una órbita más chica que tiene un periodo menor. Perfecto. Ese es el efecto que esperamos. Por ir con una menor velocidad, entonces el efecto se cae hacia el otro. Exacto. Si lo hubiera golpeado muy fuerte, se podría haber caído y el chico chocar al grande. Ya, y eso es lo que yo quería preguntarle, profesor. Los efectos de que el ser humano esté llegando tan lejos en estos experimentos, porque esto busca un efecto positivo y es salvarnos en la eventualidad de que algún objeto espacial viniera sobre la Tierra. Sí que sí. Pero no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me genera ciertas dudas y ciertos temores respecto a si estamos alterando con esto también parte de esta perfección del universo.
Bueno, mira, eso yo creo que desde que estamos en este planeta estamos en esa disposición. El hombre desde que salió de la caverna empezó a hacer cosas raras, hemos ido haciendo cada vez cosas peores, pero yo creo que ya estamos cerca del punto en que vamos a empezar a hacer las cosas mejor y entonces ya este planeta no lo vamos a seguir perjudicando, porque mira, la construcción de ciudades enteras, qué perturbación más grande de la geografía que armar una ciudad de puro cemento encima. ¿Pero usted le ve algún peligro a experimentos de este tipo? No, mira, a mí la ciencia me enamora y yo encuentro extraordinario que hace ya no sé, 2 o 3 años, yo con la pandemia, la fecha ya las confundo, pero a ver... No revisten mayores peligros para la humanidad. No, mira, yo siempre digo, yo he sido tan afortunado, yo tenía 10 años, digamos, del orden de cuando un ser humano salió a dar una vuelta alrededor de la Tierra. Yo te vi en vivo el momento en que nos íbamos acercando hasta finalmente llegar a impactar esta sonda DART. Entonces, cuando impacta el asteroide Dimorphos, y podemos ver en los últimos segundos la forma de este asteroide, la irregularidad, también las rocas que lo conforman. Ahí están entonces los últimos momentos de la sonda DART, que significa dardo en inglés, además es una abreviación de prueba de red. ¿Qué dicen? ¿Y qué tal si vamos y cazamos un asteroide y lo traemos para acá? Ahí donde se ponen peligrosas las cosas. Una riqueza. Ahí es donde entra el peligro. Que estamos la ambición empezando humana a perturbar el sistema solar. Pero es que ya con nuestra presencia lo estamos perturbando. Yo soy un enamorado de la idea que tenemos que irnos a Marte. El hombre tiene que ir a Marte porque es muy difícil y nos permite desarrollar la tecnología y el cerebro para poder vivir en un ambiente peor que todos los ambientes de la Tierra. Pero cuando el hombre esté en Marte, en la Tierra la vida va a ser mejor. Es también esta una labor que paralelamente está haciendo la NASA con los preparativos para una nueva misión tripulada a la Luna. Recordemos que podría llevar por primera vez a una mujer a la Luna. Pero queremos revisar también cuánto es el tamaño de este asteroide entonces para tener las dimensiones más claras en esta gráfica. Ese es Dimorphos, ese es el asteroide pequeño que fue impactado hace algunos segundos. Claro, y es un poquito más grande que la Estatua de la Libertad. Tiene 163 metros de diámetro. Con el profesor calculábamos, es como 1,5 cuadras de diámetro. Si uno lo pincha por el centro, de lado a lado, ese sería el diámetro. Esos son 163 metros. Claro, si lo pusiéramos ahí en la Alameda, ocuparía un poquito más de 1 cuadra. ¿Y eso es un asteroide pequeño o grande? Si un asteroide de ese tamaño ingresara a la Tierra, por ejemplo, ¿se deshace en la atmósfera o alcanzaría a impactar? Yo creo que no. Yo creo que una cosa tan grande produciría una catástrofe más o menos. El chico produce una catástrofe local. Si cayera en una ciudad como Santiago, habría miles de muertos y la ciudad se destruiría en un radio de 10 o 20 manzanas. Ahora, uno como el otro ya empieza a ser una catástrofe peor. Y lo que Chile tiene, y que deberíamos de entenderlo, porque que después digan, es que no sabíamos, tenemos 5.000 kilómetros de costa. Lo más probable de un objeto grande es que impacte en el Océano Pacífico. Y eso provocaría un tsunami, ¿o no? Y eso podría provocar un tsunami. Bueno, hay una película de No miren para arriba, en que en la película, en la ficción, caía frente a las costas de Chile. Y decidieron indemnizar a Chile porque no querían meterse con el objeto que iba a caer. Pero en la película lo ponían caída a 200 kilómetros mar adentro frente a las costas de Chile. Eso puede pasar. Y para hacer un tsunami, aunque caiga en la isla de Pascua, el tsunami va a llegar acá. Y todas las ciudades costeras están expuestas a un fenómeno, una ola de 50 metros de altura, sería desastrosa. Vamos a ver una última gráfica que tenemos preparada también para entender más de esta misión que acaba de concluir exitosamente a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Vamos a revisar la gráfica. Esto no estaba tan cronometrado como la misión de la NASA. Estamos un poco más lento acá, pero ya nos perdonarán. Ahí está. Precisamente. Ahí está entonces la sonda DART. Ahí la vemos. Como decíamos, es una especie de caja con alas. ¿Qué tamaño tiene? Tiene un tamaño más o menos parecido al de una lavadora, para que podamos entender más o menos las dimensiones de esa parte central de la sonda, ¿no? Claro. Claro, y eso es lo impresionante, profesor Daniel, que decía el profesor, con algo tan pequeño, del tamaño de una lavadora, impactar a un objeto que tiene, como decíamos, 1,5 cuadras de diámetro y lograr
desviar la órbita por la velocidad que llega y además por dónde lo impacta. Decía el profesor, es importante darle de lleno. Al parecer eso se logró y lo que vamos a tener en los próximos días es el real resultado del desvío o no de su órbita. Y eso probablemente, usted nos decía, va a servir para sacar los cálculos y todo en adelante para ir viendo si estuvo bien o no calculado. Es un insumo para la ingeniería aeroespacial y de ver si este sistema lo pueden seguir perfeccionando. Este es el laboratorio. Aquí vamos a ver en la práctica si esta cosa funcionó o no. Y yo encuentro extraordinario porque el objeto que impacta es la cámara que nos estaba mostrando esa imagen. Y la cámara se ve que va más o menos por el medio de lo que... Ups, pero ese es el micrófono, no se preocupe. Profesor, aprovechamos ese momento para comenzar nuestro informativo central. Se queda el profesor José Massa con nosotros. Vamos a revisar en detalle lo que ha sido esta exitosa misión de un sistema de defensa planetario llevado a cabo por la NASA, que vimos en vivo y en directo hace algunos instantes y que vamos a revisar con ustedes ahora y junto al profesor José Massa en nuestra edición central de Televisión Noticias. MG Scotia Claro Sodimac Líder y Yo Soy domingo después de Chilevisión Noticias Central presentan Chilevisión Noticias. Comenzamos Chilevisión Noticias entonces revisando nuevamente este momento tan relevante para la exploración espacial, tan emocionante además de haberlo visto y haber podido compartirlo en vivo y en directo a 11 millones de kilómetros de la Tierra, el impacto de esta sonda DART contra el asteroide Dimorphos. Ahí estamos viendo entonces en nuestra pantalla esos últimos segundos en que antes de impactar entonces la cámara nos alcanza a enviar las imágenes detalladas de este asteroide que es impactado para intentar cambiar su rumbo en un experimento que pretende que algún día la humanidad sea capaz de cambiar el rumbo del asteroide si es que él se acerca a la Tierra en algunas circunstancias. Ahí está entonces lo que vimos en esos últimos segundos aquí junto a Maca Pizarro y al profesor José Massa. Un año de viaje de la sonda DART para llegar hasta Didymos y también a Dimorfo, porque Didymos es la roca grande y Dimorfo era este pequeño asteroide que lo orbitaba y que fue impactado por DART y que ha sido calificado como un éxito por parte de la NASA. Lo celebraba también el profesor Massa acá como un gran avance de la ciencia. Lo invito, profesor, a que veamos cómo fue la celebración del momento del impacto y luego lo comentamos en el estudio. Wow. From the team, years of hard work and the weight of expectation lifted off their shoulders. This is amazing. Ahí los científicos de la NASA hablaban del gran logro que esto había significado y el éxito que había tenido esta misión. This is beautiful, and Lori, really, this is a huge moment for the mission. Lots more work needs to happen in the days, weeks, Absolutely. Now, you know, as I always say, it's one of my favorite missions. Now is when the science starts. Bueno, estos son casi un año de viaje, 306 días de viaje de la sonda DART, pero evidentemente que hay años de trabajo previo, ¿no? En el diseño de la misión, de la operación y todo. 5 años o 10 años entre que se ideó este experimento, se empezó a construir la nave. Entonces, la felicidad de ellos, un poco para explicarle a los televidentes, no es... Yo creo que sí están emocionados por lo que ocurrió, pero es que el trabajo de ellos, de 2 o 3 años o más, sólido, en lograr un objetivo, podría haber fracasado, podría haber pasado por el lado. Y ahí hubieran quedado bastante tristes, claro, de que hubieran estado perdiendo el tiempo en el fondo, pero esto fue un éxito rotundo. Se logra el resultado que se esperaba. Porque es una operación que realmente a 11 millones de kilómetros en el fondo es apuntable, ya lo decíamos, algo que tiene un diámetro que es como 1,5 cuadras más o menos, para dar una idea de la dimensión. Y claro, en parte fue también manualmente guiado, había que hacer ciertas correcciones durante el vuelo hasta que finalmente lograron entender que ya iban directo al blanco y a pegarle además justo en el medio, que era la idea que estaba presupuestada. No, extraordinario. Bueno, tú dices 11 millones de kilómetros, la Luna está a 380.000 kilómetros, es decir, 3 veces la distancia a la Luna, estamos hablando de 1 millón de kilómetros. Eso era entonces 33 veces la distancia a la Luna.
llegar allá con esa precisión es francamente extraordinario, porque no se desviaron ni 5 metros. Bueno, uno no puede sacar las cuentas, pero se veía muy bien centrada la imagen. La verdad que la imagen es realmente espectacular. Ahí estamos viendo la superficie de Dimorfo, este asteroide que fue impactado de lleno por la sonda DART. Ahí está. Tenía, medio realmente. Y tenía 1 kilómetro de margen de error. O sea, podría haber sido un poquito más para allá, un poquito más para allá, incluso 1 kilómetro, pero le dieron, como dice el profesor, de lleno, y eso explica la celebración. Y vamos a hablar, profesor, después de ver esta nota, de cómo eso significa un gran avance y podría eventualmente salvar el planeta si es que un asteroide de gran tamaño se dirigiera a la Tierra. Esta misión tenía ese objetivo, un sistema de defensa del planeta. Veamos cómo fue el camino de DART para llegar al momento exitoso del impacto de hoy. Y sí, podría pensar en estas icónicas escenas de películas, pero la verdad es que la acción ocurrió en el espacio. Este lunes 26 de septiembre por fin se llevó a cabo la misión DART de la NASA para demostrar que es posible alterar la trayectoria de un cuerpo celeste que se estuviera acercando a la Tierra, y los elegidos fueron 2 asteroides que están a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Chocar como unos 20.000 kilómetros por hora, más o menos esa velocidad, súper rápido, a una luna de otro asteroide, a un asteroide chiquitito. Entonces lo va a golpear de frente, y la idea de eso es cambiar un poquito su órbita alrededor del asteroide más grande. La nave colisionó intencionalmente contra Dimorphos, una roca de 160 metros de diámetro que, para que se imagine, se trata de la mitad del Costanera Center o de la mitad del diámetro del Estadio Nacional, y es al que la nave DART lo impactó, acortando en varios minutos el tiempo que tarda este pequeño asteroide en orbitar a Didymos, un asteroide que es mucho más grande, es al menos 2,5 veces el tamaño del Estadio Nacional. Precisamente por sus dimensiones es que el asteroide más pequeño se transformó en blanco ideal. El cambio en la órbita de este asteroide depende mucho de la masa que tenga. Mientras más pequeño sea, más se va a notar el cambio, y vamos a poder medir con mucha más precisión cómo cambia la órbita. Si jugó a las bolitas cuando era pequeño, quizás se le haga más fácil entender la misión de la NASA. Llevemos el juego al espacio. Es lanzar un pequeño proyectil, pero a gran velocidad. Al aumentar la velocidad, tenemos la chance de poder efectivamente desviar el objeto y poder producir lo que queremos lograr con este asteroide. De tal forma de que ese impacto pueda modificar la órbita. Todas las órbitas del sistema solar son caóticas. Eso significa que un pequeño cambio va a significar que de aquí al futuro los futuros posibles de Didymos y Dimorphos van a ser completamente diferentes de lo que hubiesen sido sin un impacto. Es decir, un pequeño desvío puede significar que en un futuro nuestro planeta se salve de la extinción, sí, la misma que vivieron los dinosaurios. Supongamos que en el futuro uno pudiera pronosticar con mucha precisión que se viene acercando un asteroide y sabemos que en algún momento se encontraría en la órbita de la Tierra. Podríamos enviar algo, chocar el asteroide y retrasarlo lo suficiente, cosa que cuando pase el asteroide, la Tierra ya se encuentra en otro lugar. En teoría, hace alrededor de 66 millones de años, un meteorito de unos 10 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra, provocando la extinción del 75% de las especies, incluidos los dinosaurios. La tecnología como misión DART son los primeros pasos para que la historia no se repita. Una misión llamada DART que comenzó el 24 de noviembre del 2021 como parte del plan de defensa planetaria que el mundo científico ha estado elaborando durante años. Un paso más para asegurar la vida humana frente a una eventual amenaza y un paso más para el conocimiento del universo. Bueno, yo había dejado planteada una pregunta al profesor. ¿Qué tan importante puede llegar a ser esto para salvar el planeta? ¿Qué posibilidades reales hay de que un asteroide venga hacia la Tierra? ¿Alguna vez ocurrió en la historia? Sabemos que sí, en la historia de nuestro planeta. Ha ocurrido muchas veces, muchas veces. El problema, esto es como los terremotos. Temblores hay a cada rato, todos los días. Terremotos, por suerte, hay cada varias décadas. El problema es que si viene un objeto muy grande, dicen que cae un asteroide catastrófico cada 100 millones de años.
El último cayó hace 66 millones de años y mató a todos los dinosaurios. Nosotros no estábamos ahí, somos muy posteriores a aquello. Pero a lo mejor, si uno creyera en estos 100 millones de años, en 20, 30 millones de años más, va a caer un objeto de 10 o 15 kilómetros. El del que mató a los dinosaurios produjo un invierno que duró 2000 años. Todo el pasto se secó, todos los animales que eran herbívoros, los dinosaurios comían como 500 kilos de pasto al día. O sea, esta posibilidad de cambiar la órbita milimétricamente podría salvar al planeta. Y podemos verlo en la gráfica, profesor, cómo el impacto, en este caso contra un asteroide, cambia su órbita. Claro. Ahí está. Esto es lo que hizo la sonda DART, profesor. Está Didymos, que es la roca mayor, y está Dimorphos, que es el asteroide que orbita en torno a él. Claro. Y ahí está el momento en que la sonda DART, después de viajar un año, impacta Dimorphos, y eso debería, en cierta forma, cambiar su órbita, ¿no? Claro. Bueno, incluso una cosa que es bonita, Dimorphos viene de izquierda a derecha en esa gráfica, y el objeto lo impacta de derecha a izquierda. Entonces se suma la velocidad del DART con la velocidad de este. Dicen que la velocidad relativa eran 28.000 kilómetros por hora, y eso frena un poquitito este objeto, y al frenarlo lo hace entrar en una órbita un poquito más chica, un pelito más chica. Ahí eso está muy exagerado, pero eso significa que en esa órbita más chica ese objeto va a tener un periodo menor, y el periodo lo pueden medir con mucha precisión. Y eso lo vamos a verificar. Y eso a partir de mañana deberían de empezar a recibir los datos, y vamos a ver cuánto le cambió el periodo. Si no le hubiera cambiado el periodo para nada, esto no significó nada. Fue bonito, pero no exitoso. Claro, hasta ahora es bonito y exitoso. Vamos a ver cuánto de ese éxito se refleja también en los cálculos que entregue la NASA. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento histórico. Muchas gracias. Muy lindo esto. Y nos vamos a comerciales con esta imagen entonces de este momento tan importante para la exploración espacial. Nos vamos a la pausa y volvemos con más. Están presentando Chilevisión Noticias. Seguimos con las noticias para revisar dos proyectos de ley que buscarían combatir los delitos asociados a los robos de vehículos. Uno de ellos busca delegar responsabilidad a las autopistas en materia de seguridad. El otro, atacar la presencia de vehículos sin patentes. Esto después de un informe de la Fiscalía Occidente que detalla las comunas en que se producen más delitos de este tipo. ¿Están asaltando? Sí. Tranquilo. Es el delito que más se repite en las autopistas y carreteras del país. Hoy el gobierno y las concesionarias buscan soluciones mientras se suman nuevos cuestionamientos de los conductores. Es harto lo que pagamos por los tags, por todo. Entonces debieran tener otro sistema más seguro. Si uno va en su auto y tienen a encerrar, ¿quién va a responder? Y la delincuencia está horrible, cada día peor. En medio de la búsqueda de mayor seguridad, surgió un nuevo proyecto de ley impulsado por senadores de centro izquierda para combatir estos delitos. Clarito, porque cuando ocurre un siniestro, sea una encerrona, un portonazo, un abordaje o cualquier forma de delito a un conductor en la autopista dice no es problema nuestro, es un tema de seguridad pública. Sí, pero ¿y la iluminación? ¿Y qué pasa con la vigilancia? ¿Y qué pasa con las cámaras? ¿Hay seguros que puedan comprometer? El proyecto contempla modificar la norma de administración de las carreteras de Chile, delegar más responsabilidades a las concesiones en materia de seguridad, vigilancia e iluminación. Asimismo, la creación de seguros que amparen a víctimas de estos delitos y que en la ley de presupuestos se vea reflejado este gasto en materia de seguridad. Que las autopistas se hagan cargo de los errores, de la falta de supervisión, de la falta de televigilancia que permiten cerronas en las salidas más importantes. Este proyecto de ley requiere urgencia de parte del Ejecutivo. Invitamos al gobierno no solamente a apoyar esta iniciativa legal, sino que también a incorporar discusión inmediata.
Por su parte, el gobierno también impulsó un proyecto que busca eliminar la circulación de vehículos sin patente. En primer lugar, busca eliminar los 5 días permitidos para circular sin la placa. Crea un registro único de vendedores de autos y además restringe el uso de patentes provisorias. De ahora para adelante todos los vehículos van a tener que salir con la patente debidamente instalada y eso va a permitir que cuando haya un vehículo circulando sin patente, Carabineros tenga total certeza de que es un vehículo que está actuando en forma irregular. Hay que perseguir a aquellos que adulteran las patentes, aquellos que le sacan las patentes a los autos, aquellos que andan en la autopista a toda velocidad y hacen encerrona. A ellos hay que buscar, no a la gente de esfuerzo que justamente esta medida está castigando. Pese a haber opiniones divididas, los datos por estos delitos son concluyentes. Así lo reflejó un análisis elaborado por la Fiscalía Occidente, donde se contemplan las más de 300 encerronas ocurridas en el primer semestre y donde el 30% se concentra en las comunas de Maipú, Pudahuel, San Bernardo, Quilicura y Santiago. Obviamente está en riesgo más que nada, los vehículos están en riesgo la vida de las personas. Creo que la vida tiene más valor. Ellos deberían poner un poquito más. Así como tienen gente que hace, que ayuda, digamos, a los autos que están detenidos, también poner un tipo de patrullaje. Preocupación latente y que desde el Congreso solicitan al gobierno para que se dé urgencia a la tramitación para responder de manera más rápida a las necesidades de la ciudadanía. Un partido de fútbol en una liga rural de Los Ángeles terminó en una riña que derivó finalmente en una balacera. Lamentablemente una persona murió tras recibir varios disparos y el autor estará identificado pero prófugo. Golpes de puño, agresiones con elementos contundentes y hasta disparos. Lo que debió ser un día de recreación deportiva se transformó en una trágica batalla campal. Partido de fútbol amateur en Los Ángeles, región del Biobío, en donde una persona fue asesinada de varios disparos. Los registros captados por quienes asistieron demuestran el descontrol del momento. Muy malo que parezca, porque debiera haber un policía por lo menos, ¿cierto? Porque siempre se producen peleas en estas cuestiones de fútbol, po. Terrible para la madre, po, oiga. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Finalizó falleciendo con 3 impactos balísticos y un segundo sujeto con una herida penetrante, balística también, en lo que es las extremidades superiores de su cuerpo. Eric Pacheco Aguilar, de 20 años de edad, fue la víctima fatal tras este partido. Un joven que solo fue a ver un juego que se disputaba entre Renacer FC y el Virkenco Fútbol Club. Según los primeros antecedentes, el cobro de un penal habría originado una riña entre las barras. Son hechos condenables y gravísimos y se van a presentar las querellas correspondientes y esperamos que se identifique y persiga prontamente a quienes sean responsables, con todo el rigor de la ley. El fútbol rural, como le decía, en nuestra comuna son más de 60 clubes, en donde muchos de ellos, con mucho esfuerzo, sacan adelante cada fin de semana esta actividad deportiva que congrega a miles de personas que viven en los sectores rurales. Hoy la cancha amaneció así, vacía y desolada, donde decenas de personas y familias corrieron un peligro inminente, tal como ocurrió en 2019 en Linderos, en donde con alto poder de fuego, sujetos acribillaron a un asistente. Violencia armada que nuevamente se repite, pero ahora en Los Ángeles, también en una liga independiente y local. Ante esto, el gobierno baraja las posibles maneras de intervenir en estos eventos. Quizás en el fútbol amateur habrá que ver algún tipo de directiva que permita que las asociaciones se hagan responsables de que efectivamente el fútbol sea precisamente eso, un deporte de recreación y no hechos de violencia. La Brigada de Homicidios de la PDI está tras la pista de quién sería el autor de los disparos. La ministra del Trabajo anunció que el gobierno presentaría cerca de octubre la reforma previsional, un proyecto del que ya se conocen algunas luces. Claro, por ejemplo, la eliminación del llamado retiro programado, además de un monto adicional que iría a un fondo colectivo. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y al parecer eso está pasando con la tan esperada propuesta de la reforma previsional. El proyecto va a ser presentado dentro del mes de octubre, más cercano a fin de mes. Muchas gracias.
Ya va quedando menos para conocer esta reforma donde por ahora solo se ha dado luces de algunos elementos. Por ejemplo, la posibilidad de eliminar el retiro programado, modalidad de pago en que la AFP remunera a los pensionados. Ya la comisión asesora presidencial que dirigió el economista David Bravo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet recomendaba precisamente su eliminación porque tienen ciertas dificultades que no lo hacen consistente con los principios de seguridad social. Es una pobre seguridad social. Hay que mejorar el sistema actual de rentas vitalicias en varias dimensiones. Supongo que eso es un poco lo que también va a venir en la discusión. Una discusión que al menos hoy tuvo el subsecretario de Previsión Social con el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde otros antecedentes se agregaron a esta posible eliminación del retiro programado. Se nos informó que el retiro programado en el fondo, y como todos sabemos, no forma parte de los principios de seguridad social hoy día, y es muy relevante establecer una renta vitalicia, de todas maneras modificada la renta vitalicia, con opción de herencia en todo caso. Ya, y aquí entramos a otro punto que ha surgido pero que aún no se ha confirmado, la heredabilidad. Pero antes de entrar al tema, lo importante es saber qué piensan los chilenos si el retiro programado se llegase a eliminar. No, no me parece la renta vitalicia. No, creo que no conviene en este momento. Vivir hasta los 120 años, obviamente que el retiro programado va a ser muy pequeño. ¿Eh? Entonces, todo depende de esos cálculos. Así es, todo depende de cómo sea formulada, pero volviendo al punto de la heredabilidad. Las personas podrán decir, yo prefiero tener, por ejemplo, una menor pensión mientras estoy viviendo. Si se estima conveniente que eso puede ser una opción, no veo problema, ¿cierto? Porque la persona siempre puede optar por la que más le parezca. Claro que en este caso las pensiones podrán ser más bajas, pero este punto todavía no está claro, porque también se habla de que la heredabilidad podría ser bajo ciertas condiciones. Si pensamos en un sistema de pensiones, tenemos que pensar en un sistema que sea solidario. A veces cuando hay como cosas solidarias, te quitan de un lado para ponerte en el otro, entonces no siempre es tan justo. ¿Cómo funcionará este 6% adicional? Será con cargo del empleador e irá íntegramente al Fondo Solidario. Su gestión de inversión lo hará el ente público autónomo. El pilar de seguridad social tiene como objetivo, en primer lugar, mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Y en segundo lugar, el foco especialmente está puesto en mejorar las pensiones de las mujeres. Un fondo que iría operando de manera gradual y que finalmente se discutirá en el Congreso si todo el 6% irá al Fondo Solidario o parte de este porcentaje pasará a la cuenta individual. Todos están de acuerdo desde hace mucho tiempo en que hay que aumentar la cotización, que ese aumento de cotizaciones es de cargo del empleador. Y ese 6%, bueno, discutámoslo, porque puede ser que un 3% vaya a tu cuenta individual y sea heredable, y ese otro 3% vaya a un fondo solidario. Y eso se podrá ver una vez presentado el proyecto. Respecto al 10% que impone el trabajador, ahora podría ser de un 10,5%. Esto no significa que verá disminuido su sueldo, sino que se dejará de descontar la comisión que las actuales AFP cobran. Es decir, si la cotización sube a 10,5%, podría aumentar incluso su sueldo líquido. Pero para más detalles y certezas, tal como lo dijo la ministra, tendremos que esperar por ahora hasta finales de octubre. Claro, hay que esperar a finales de octubre para ver el proyecto, pero ya hay algunos datos que sabemos que va a tener este proyecto y que los vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, la cotización actual, lo que conocemos es el 10% que va a las cuentas de ahorro, la capitalización individual. Eso subiría levemente, sería un 10,5% que iría a las cuentas de ahorro que son de cada persona, y a ello se le suma entonces este 6% adicional que iría a un componente colectivo. Ahora, según lo que explicó la ministra Jara, este aumento al 10,5% de la capitalización individual no debería afectar los sueldos líquidos de los trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con este 6% que va a un fondo común, que no es propiedad de cada trabajador? Bueno, se utilizaría principalmente para beneficiar a las mujeres, por eso tiene un enfoque de género, los años de cotización y también a las personas que tienen menores ingresos. Para eso serviría, para mejorar las pensiones de todos esos grupos que hoy día tienen un menor ingreso al momento de jubilar. Así es, veremos los detalles, por cierto, en el mes de octubre. Y mientras se está trabajando entonces en esta reforma previsional, hay otra negociación que está en curso. Esta tarde se reunieron en el Congreso los representantes de las dos coaliciones del oficialismo, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, para buscar una propuesta común en torno al proceso constituyente. Un encuentro para llegar a la reunión cuando estén todas las fuerzas políticas, pero con una sola propuesta
enfrentados a lo que ya planteó Chile Vamos, a fin de elaborar un nuevo texto constitucional. Bilaterales es la palabra de la semana en el mundo político. Tras la reunión del viernes y en la antesala del próximo encuentro de este jueves, los partidos se reúnen para acercar posturas y avanzar hacia un nuevo proceso constituyente. Eso lo vamos a ver en la tarde. Es que me tengo que guardar para la noche. Poco querían adelantar es que luego de que Chile Vamos presentara su propuesta con un comité técnico político que fije los bordes o límites que tendría el órgano a cargo de redactar el nuevo texto, este lunes sería el turno del oficialismo. Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático se dieron cita en el Congreso para acordar una respuesta conjunta a lo propuesto por la oposición. Los puntos de partida: queremos un órgano representativo, una convención 100% electa, en plazos razonables. Todos han dicho que están de acuerdo con la paridad. Todos están de acuerdo con que existan escaños. Lo que no han dicho es cómo. Todos están de acuerdo que estén los independientes. Lo que no han dicho es cómo. Todavía hay vacilaciones en algunos si va a ser un órgano mixto o 100% electo. Las conversaciones se dan en paralelo a la publicación de sondeos de opinión sobre el proceso. De acuerdo a la última entrega de CADEM, un 48% de los encuestados opina que hay que reformar la Constitución actual, mientras que un 50% considera necesario otro proceso constituyente para redactar un nuevo texto. Y en cuanto al mecanismo para redactar una nueva Constitución, un 58% cree que la mejor fórmula es a través de una convención mixta y un 36% prefiere una 100% electa. Las miramos con harta atención. Un 70% de los chilenos cree que el Congreso tiene que llegar a un acuerdo en el tema constituyente. Más de un 70% de los chilenos cree que el tema constituyente no está cerrado después del 4 de septiembre. Y estamos trabajando justamente con ese foco. Se analizan, pero otra cosa es dejarse pautear por las encuestas. Yo creo que acá hay convicciones políticas de fondo y eso no puede estar pauteado por encuestas semanales que además son distintas y tienen distintos resultados. En la oposición, en tanto, las diferencias de Chile Vamos con el Partido Republicano son más profundas. Yo creo que es importante que los 4 partidos que dejaron por escrito en la franja ciudadana que estaban dispuestos a construir otra constitución, una hecha con amor, ¿se acuerdan? Que cumplan con su palabra. Eso es para republicarse. El Partido Republicano ha sido tremendamente serio y consecuente. Los cambios constitucionales deben revisarse, pero en el Congreso. El emplazamiento creo que ocurre porque el electorado de nuestro sector no apoya una convención 2.0 y están sintiendo el riesgo de quedarse sin base de apoyo popular. Por lo pronto, las reuniones bilaterales se multiplican a fin de avanzar hacia el anhelado acuerdo de las fuerzas políticas. Había expectación entre los diputados por la publicación de los primeros resultados de test de pelo para descartar o confirmar el consumo frecuente de drogas. Claro, se pensaba que podía ser hoy. Finalmente el secretario general de la Cámara dijo que tiene los resultados, pero que serían públicos recién el miércoles. Esto mientras un grupo de parlamentarios espera el fallo de la Corte por un recurso de protección. A partir del 22 de agosto, todos ellos, 78 diputados, debían tomarse las primeras muestras de pelo. Heroína, opiáceos, marihuana, cocaína, anfetaminas y otras drogas. Es capaz de reconocer el test que al final se practicaron 75 diputados. Trascendió que 3 de ellos no llegaron al laboratorio antidoping de la Universidad de Chile. El reglamento dice que los resultados debían ser públicos. Hoy llegaron al secretario general, pero... Según el reglamento, tengo que notificar a los diputados personalmente del resultado y después de eso tengo que entregarle la nómina al señor presidente para que publique el resultado de cada persona, cuál fue. Eso yo creo que deberíamos hacerlo de aquí al miércoles a más tardar. Hay polémica porque algunos diputados esperaban desde temprano que hoy se publicaran los resultados. Entusiastas fuimos a la actividad y bueno, apenas nos den la información, obviamente que vamos a esperar los resultados. Yo al menos los espero con bastante tranquilidad. Cualquier retraso en la entrega de estos resultados solo va a afectar la imagen pública y el objetivo que nos trazamos al momento de autoimponernos esta obligación, que era dar señales de transparencia a la ciudadanía. Procedimiento que ha causado resquemores desde antes que se tomaran las primeras muestras. Por aquellos días pasó de todo, desde quienes nunca estuvieron de acuerdo, los que transparentaron el consumo de marihuana, hasta quienes explicaron el procedimiento. He reconocido públicamente el consumo de cannabis. De la piel hacia adentro, en mi exclusiva soberanía. Les quiero decir que no duele. Entras a una sala en donde estás solo con la
persona que te toma la muestra. Generar un reality show a la salida de un laboratorio. Hoy finalmente no se dieron los resultados y por eso saltaron las dudas en diputados de la oposición. Secretario, vamos a saber los nombres de quienes, teniendo que ir a hacerse el examen, no concurrieron, o solamente vamos a ver los resultados. Sí, señor diputado, todos. Quienes concurrieron, quienes no concurrieron, porque como dice el reglamento, quienes no han concurrido, tengo que mandar los antecedentes a la Comisión de Ética. Para evitar aquello, por estar en contra en la manera en que se hizo el procedimiento y porque consideran la violación de su privacidad, es que 5 diputadas de Apruebo Dignidad introdujeron un recurso de protección que la Corte Suprema ordenó a la de Apelaciones de Valparaíso acoger a tramitación. Me parece muy razonable que se espere la decisión de la Corte de Apelaciones, puesto que si se revelan resultados antes de la orden de no innovar, va a ser imposible retrotraer el efecto de dicha publicidad. Ojalá este recurso de protección pueda venir a dar las luces necesarias para que esto deje de ser un show mediático y pase a ser un tema serio, ¿no? Fuera de la política hay diferentes miradas sobre la publicación de los resultados. En el caso de los parlamentarios estamos hablando de funcionarios públicos que también están sometidos al principio de probidad y transparencia y que se dictó un reglamento por ellos precisamente para someterse a esto. Entonces ahora serán ellos los que tendrán que dilucidar si ese reglamento se apega o no a la Constitución y a las leyes. Lo que sí la Constitución garantiza es que para entregar este tipo de información solo puede ser cuando una ley lo autorice. Esa ley no existe, los diputados solamente tienen un reglamento. Por lo tanto, la Corte Suprema perfectamente podría ordenar detener la entrega de esta información. Será este miércoles cuando se conozcan los resultados y las posibles sanciones contra quienes no se realizaron el test o quienes den positivo. Hace una semana conocíamos el ataque cibernético contra el Estado Mayor Conjunto y hoy se registró un nuevo hackeo de grandes dimensiones. Afectó a los servidores del Poder Judicial. Al menos 150 equipos se vieron afectados, por lo que se congelaron algunas de sus funciones. Las autoridades ya trabajan en una investigación y también en nuevas medidas preventivas. La única forma de solucionar esto es tomar todos los equipos antiguos y dejarlos de usar. Y hay que entender que en ciberseguridad el eslabón más débil puede afectar a toda la compañía. ¿Por qué? Hace unos días fue el Estado Mayor Conjunto. Hoy la vulnerabilidad del sistema informático del Poder Judicial, que quedó en cuestionamiento. Este virus informático afecta solo a equipos con Windows 7 y con antivirus McAfee que estén conectados dentro de la red del Poder Judicial. El universo de equipos con ese sistema operativo en el Poder Judicial es de 3.500 de un total de 14.990 computadores. Así el Poder Judicial informaba esta mañana un nuevo hackeo a estamentos públicos, ahora a su sistema. Lo insólito es que ya lo veíamos anteriormente en Chilevisión Noticias, con el hackeo al Estado Mayor Conjunto. Hoy, a menos de una semana, vuelve a ocurrir, y es la misma dinámica, sistemas de seguridad que simplemente no habían sido actualizados. Se nos informó que se activó un virus en la Corte de Apelaciones de Santiago y también en otras jurisdicciones que se infiltra en la red del Poder Judicial y deja inutilizado el equipo, tanto del tribunal como el equipo. Por favor, no abrir ningún correo electrónico. Se les pedía precaución, ya que el virus que ingresó lo hizo aparentemente de esa manera. El malware es una pequeña pieza de software que toma el control de una parte o total de un computador. El que usaron aquí en el Poder Judicial es un ransomware. Lo que hace es encriptar los datos. ¿Qué significa eso? Que los encierra con una clave. Por lo que desde el Poder Judicial tuvieron que tomar medidas al no poder ingresar a los archivos encriptados. Hasta el momento tenemos menos del 1% de los computadores infectados. Ya se tomaron los caminos para evitar que se siga propagando. Estos computadores no pueden acceder a la red y estamos cambiando el antivirus. Según la corporación, este problema afectó a 150 equipos y no al funcionamiento de las salas, al menos de la Corte Suprema. Sin embargo, aún se debe recuperar la información dentro de los equipos afectados, lo que no es tarea fácil. Pero primero entendamos cómo funciona el virus. En el momento que el malware se ejecuta, en el computador empiezan a pasar varias cosas. Que empieza a tomar todos los archivos y los empieza a encriptar, le empieza a colocar una clave. De los archivos, acaban de cambiar, se fue el fondo y me acaba de aparecer este aviso.
Dicho modus operandi del aviso generalmente va acompañado de una extorsión para entregar una clave y así descifrar el encriptado y liberar los archivos. De no ser así, se puede perder todo. Pero la gran pregunta es, ¿qué seguirá pasando ante nuevos posibles ataques? Mi opinión personal es que esto es la punta del iceberg. Probablemente la investigación demuestre en el tiempo de que hubo mucho más acceso de que realmente se iba a conocer. Para especialistas, estos ataques indican una sola cosa: Chile tiene un importante déficit en ciberseguridad. María José Hoffman y Javier Macaya comunicaron que no presentarán acciones legales por los hostigamientos de los que fueron víctimas este domingo. Aseguraron que no van a ser amedrentados por este grupo que lidera el ex Barra Brava, conocido como Pancho Malo. ¡Entiende! ¡La patria no se vende! ¡Chile! ¡Entiende! ¡La patria no se vende! ¡Ahí está la sinvergüenza! Fue en la entrada del Teatro Municipal de Las Condes que la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, fue increpada y hostigada por un grupo de personas lideradas por Francisco Muñoz, conocido popularmente como Pancho Malo. El hecho ocurrió en la tarde del domingo. Si nosotros nos ponemos al nivel de estos grupos extremos, bueno, los resultados son evidentes y pasan no solamente de las palabras a las manos, pero nuestra actitud va a seguir siendo la misma, no nos van a amedrentar, sabemos que Chile tiene que volver a la moderación y vamos a hacer todos nuestros esfuerzos y no nos vamos a dejar amedrentar. Desde su partido político, esperaron hasta esta jornada de lunes para referirse al hostigamiento del que también fue víctima. El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, fue interceptado por el mismo grupo durante la mañana del domingo, cuando ingresaba a una estación televisiva. La patria no se vende. Cuidado, cuidado, cuidado. Esperamos que no se repita, pero no queremos dedicarle un minuto más tampoco a una persona que hace de la cancelación, de la funa, de la cultura de la violencia, parte de su accionar político. Y esperamos que todas las personas que lo apoyan también se den cuenta de que eso no es lo que requiere Chile hoy día. Macaya, ¿entiende? La patria no se El objetivo del grupo, autodenominado Team Patriota, habría sido cuestionar que la UDI sea parte de las negociaciones por la continuidad del proceso constituyente. Contactamos a su líder, Francisco Muñoz, para saber sus motivaciones. Sin embargo, declinó hablar con Chilevisión Noticias y compartió estas declaraciones en redes sociales. Los ciudadanos tenemos todo el derecho de interpelarlos siempre y cuando se haga sin violencia. El equipo patriota jamás ha infringido la ley. Conducta que fue criticada por distintos sectores políticos. Vamos a condenar, y lo digo también como parlamentaria, cualquier tipo de forma violenta que se interponga en las decisiones políticas. La responsabilidad de la derecha, con la cual solidarizamos ante las amenazas reiteradas que están sufriendo, les pedimos algo tan simple: denuncien quién está detrás del financiamiento del señor Pancho Malo. María José Hoffman y Javier Macaya comunicaron que no presentarán acciones legales por estos hostigamientos. Culpable fue declarado el alcalde de Lautaro por abuso sexual contra una mujer. Según lo relatado en la audiencia, Raúl Chiferi, el alcalde, invitó a su domicilio a una mujer que le había pedido ayuda laboral y económica en junio de 2020, momento en que se registró el abuso. Luego de 3 días de juicio, los magistrados del tribunal en cuestión resolvieron por unanimidad dictar un veredicto condenatorio. El Ministerio Público pide 5 años de presidio menor en su grado máximo para la autoridad, quien conocerá de la sentencia el próximo 6 de octubre. Se investigó durante largo tiempo, se reunieron las pruebas necesarias y el tribunal el día de hoy valoró y ponderó debidamente las pruebas que aportamos y dictó un veredicto condenatorio. Por lo tanto, estamos satisfechos obviamente con el veredicto. Hoy, Irina Caramanos, coordinadora sociocultural de La Moneda y pareja del presidente Gabriel Boric, reconoció que de aquí a fin de año espera dejar su cargo y las funciones que actualmente lidera. Habrá un cambio entonces en el rol de primera dama que provocaría que las 6 organizaciones que hoy están en esa coordinación sean traspasadas a distintos ministerios.
su ingreso, Su Excelencia el Presidente de la República, junto a la coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos. La aparición este lunes junto al presidente Gabriel Boric, recibiendo también este regalo del pueblo Rapa Nui en el inicio de la Semana del Turismo. Actividades públicas que podrían ser las últimas de Irina Karamanos como coordinadora sociocultural de La Moneda. Bueno, estos procesos de trabajo son largos, hemos trabajado hace mucho rato ya con los ministerios, en conjunto con las fundaciones también. Entonces yo no he dado la verdad ninguna fecha. Lo que sí dio fue luces y desde un principio que asumiría como primera dama con el compromiso de reformular el cargo. No soy primera ni dama, sentenció alguna vez la cientista social. Por eso a nadie extrañó cuando este fin de semana se conoció la información de que pronto Irina Karamanos dejará sus funciones en La Moneda. Mismo lugar donde este lunes abordó el tema y el futuro de las 6 fundaciones que dirige. Lo más importante es que los procesos de cambio se hacen de manera responsable y por eso también en conjunto con todos ellos, con el respaldo de las autoridades y en conjunto con las fundaciones haremos anuncio en el momento en el que ese proceso haya madurado. ¿Pero tienen el objetivo de que eso ocurra este año? Lo más probable es que ocurra de aquí a fin de año. Cuenta regresiva entonces para una histórica labor que desempeñaron en el pasado, entre otras, Leonor Yarzún, Marta Larraechea, Luisa Durán, el propio Sebastián Dávalos y Cecilia Morel. Una institución que durante el presente periodo vivió el polémico cambio de nombre a Gabinete Irina Karamanos. Un error administrativo reconocieron en La Moneda, referencia que fue eliminada. Esto ha sido corregido inmediatamente. Entendemos una labor importante que ha desarrollado Irina en el sentido de ir superando cómo entendemos, ¿cierto?, la figura de la primera dama paulatinamente. Un proceso que involucraría redestinar las 6 fundaciones que preside hasta ahora la coordinadora sociocultural, entre ellas las orquestas juveniles Integra y Prodemu. La idea, según trascendió, es que algunas puedan ser dotadas de mayor autonomía y otras queden bajo tutela de algún ministerio. No es cuestión de que uno traspase una fundación a un ministerio. Eso, desde mi punto de vista, requiere de un tema de ley. Puede ser que el próximo presidente o la próxima presidenta vuelva con esa figura. No es un acto obligatorio para el que venga o para la que venga el que se extinga la figura de la primera dama. Cada una de las labores que se están haciendo por parte de las fundaciones se sigan realizando, pero esta vez de manos y a cargo de los ministerios, que son parte del gabinete de gobierno y que se hacen cargo, de hecho, de la visión general que se tiene. Una jornada en la que además fue transmitida la entrevista que el presidente Gabriel Boric concedió a una reconocida cadena internacional durante su visita a los Estados Unidos. Allí abordó una vez más el proceso constituyente en Chile, reiterando que las diferencias se resuelven con más democracia y que no se puede ir más rápido que la gente. Un chofer del Transantiago protagonizó este impactante accidente. Lo estamos viendo allí. Perdió el control del vehículo, se subió a la vereda, derribó un árbol y terminó chocando contra 3 casas. Si bien afortunadamente no hubo heridos, ya se están investigando las causas de salud que podrían haber aquejado a este conductor. Era las 7:30 de la mañana y los vecinos de este sector de Puente Alto despertaban así. El conductor perdió el control de la máquina e impactó estas casas. El chofer del bus del recorrido F20, que une Puente Alto con la cisterna y que iba a bordo con 12 pasajeros, terminó incrustado en los antejardines. No iba a estar mi hijo, se iba a sus clases y mi marido salió detrásito mío, así que no había nadie aquí. La dueña de casa también salvó de milagro. No había nadie en el patio delantero. De lo contrario, otra hubiese sido la historia. Y los perritos quedaban aquí afuera. Entonces, por eso te digo, es una suerte que no les pasó nada, gracias a Dios. Solo un susto y una gran cuenta en daños materiales. Finalmente fueron 3 casas las afectadas, pero 2 de ellas tuvieron las mayores pérdidas. El frontis se tiene que hacer cargo a la municipalidad. Ellos ya nos avisaron que ellos van a poner un tema provisorio, que es lo que corresponde. Los 12 pasajeros no resultaron con heridas y el chofer fue trasladado a constatar lesiones. Previo a ello, se le realizó una alcoholemia, pero esta resultó negativa. Solo una descompensación y una aparente epilepsia habría provocado el descontrol en su conducción. La mayoría de las personas que tienen epilepsia en general requieren controles médicos esporádicos, una vez al año en general, salvo un grupo de pacientes que tienen epilepsia que se llaman refractarias, que tienen más dificultades en el control de crisis. Este tipo de patología requiere un control periódico para no sufrir descompensaciones.
Cualquier tipo de crisis puede ser compleja en pacientes en los cuales conducen. Por lo tanto, se recomienda que las personas que conducen vehículos motorizados tengan un muy buen control de su epilepsia. Desde Fiscalía señalaron que Carabineros no detuvo al chofer, pero quedó citado a declarar en los próximos días. Mañana a esta misma hora va a estar en pleno desarrollo el primero de los 3 conciertos de Daddy Yankee en nuestro país y la recomendación de las autoridades es no ir en auto. Si la semana pasada fue la semana de Coldplay en el Estadio Nacional, esta es de Daddy Yankee. ¿Por qué no ir en auto? Porque recordemos que durante la semana pasada se cursaron más de 1000 multas por las personas que estaban mal estacionadas después de ir en las inmediaciones del Estadio Nacional. Estas son las recomendaciones de seguridad para los conciertos de Daddy Yankee. ¿Qué estás esperando acá? Que mi mamá cumpla su sueño de ver a Daddy Yankee. Si sale, ¿qué le vas a decir? ¿Te emociona? Que salude a mi mamá, que es su único sueño. Renata prácticamente nació escuchando reggaetón. Con solo 7 años es la fanática más pequeña haciendo fila en las afueras del hotel en el que ya se hospeda el artista puertorriqueño, el ícono del reggaetón, Daddy Yankee. Y tu recuerdo me está matando hasta la muerte aquí estar esperando. Y así seguían esperando la multitud expectante para recibir al representante del género urbano por 3 noches consecutivas que se presenta en el Estadio Nacional. Ven y sana mi dolor, eres la cura de este amor. Pero la llegada del reggaetonero no es una noticia bien recibida por todos. Es bonito, pero falta más organización. ¿Daddy Yankee lo conoce? La música, ¿es el perreo? Sí. Mire. Y es que luego de una semana completa de ensayos y 4 conciertos de Coldplay, los vecinos del recinto solo piden descansar. Tocan la bocina muy tarde, se ocupan muy tarde, como a las 11:30, 12. Y con el taco salen como a las 1 o 2 de la mañana. Yo tenía camioneta aquí metida arriba del pasto, me rompen el riego automático y 4 días con lo mismo ya es mucho. Sobre el pasto y en las veredas, los asistentes de los shows estacionaron donde pudieron y justamente por ello fueron sancionados. Las zonas aledañas al Estadio Nacional no están habilitadas para estacionarse y por favor no caer en estacionadores irregulares que no están autorizados. Cuidadores de autos que cobran de forma anticipada y abandonan los vehículos fueron precisamente sus clientes los que se llevaron la peor parte. Durante los 4 conciertos de la semana pasada hubo un total de 1032 multas. Y créanme que el dinero que entra al municipio por esas multas no alcanza a compensar los distintos daños que se causan en el entorno. Y por eso el llamado de las autoridades es a preferir el transporte público para llegar al recital. Durante las mismas jornadas se podrían anunciar cortes y desvíos en el tránsito que dificultarían aún más el acceso en vehículo privado. En el caso de que se llegue a establecer el corte, porque todavía estamos hablando de hipótesis, evidentemente lo que nosotros vamos a propender es que a estos sectores ingresen los residentes. Reforzamiento policial de 250 efectivos de Carabineros para recibir a más de 60.000 personas por jornada. Hay veces que toda la gente quiere llegar media hora antes y quieren entrar y eso es absolutamente en contra de la física. No podemos meter 60.000 personas por la cantidad de puertas en 20 minutos, así que hacer el llamado que vengan con calma. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Calma y paciencia que deberán tener los fanáticos, pero también los vecinos del estadio durante los próximos días en los que probablemente se repitan estas escenas. La seguimos del aeropuerto, vinimos hasta acá, hasta el hotel. ¿Y cuántas veces has visto a Daddy Yankee? Yo creo que más de 10 veces. Mi abuela tiene 60 años. Le regalamos la entrada, se puso a llorar. Emoción que invade a los fanáticos que están a horas de presenciar este mega concierto esperado por años. Tras 2 semanas de búsqueda, hoy se confirmó la muerte de Alfonso Rivas, el joven de 18 años que estaba desaparecido en Valdivia. Su cuerpo sin vida fue encontrado esta mañana en el río Calle Calle y por el momento la policía descarta lesiones atribuibles a terceros. Joven, alegre y carismático, Alfonso Rivas, oriundo de Osorno, llegó a Valdivia para estudiar tecnología médica. Los fines de semana trabajaba como mesero en un pub de Valdivia hasta el pasado 10 de septiembre, día en que se le perdió el rastro.
Los últimos registros de Alfonso son saliendo de su lugar de trabajo para luego pasar a un local de comida rápida. Fueron 16 días incansables de búsqueda. Familiares y amigos de Alfonso Rivas colmaron las calles de Valdivia con las fotos del joven. Esperando que aparezca mi hijo nomás con vida y tener buenas noticias de él nomás. Hemos intentado llamar muchas veces, la verdad el teléfono está apagado, no se ha conectado a redes sociales. En cuanto a eso, el tema de investigación de su teléfono tampoco hemos tenido respuesta. Hasta que este lunes por la mañana la policía tuvo noticias del caso. Como carabineros recibimos un llamado telefónico al nivel 133 que daba cuenta de una persona flotando en el río, por lo cual carabineros de inmediato se comunica con el personal de la Armada. Un marino ingresó al agua y hizo la recuperación del cuerpo que está muy cercano a costa. Tras las pericias de la Brigada de Homicidios, la policía confirmó que el cuerpo correspondía al de Alfonso Rivas. La Policía de Investigación me ha confirmado que, por lo menos al examen físico, no hay intervención alguna de terceras personas en su fallecimiento. Que no es lo mismo que señalar que no existen participación de terceros en el hecho investigado. Por lo tanto, pese a que encontraron el cuerpo, el caso no está cerrado. La investigación sigue en curso para poder esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó con Alfonso durante los 16 días que estuvo desaparecido. Y en definitiva la situación exacta, ojalá con fecha y hora, en la cual el joven ingresó al agua, digamos, es decir, y determinar si tiene que ver con el momento en que desapareció, si eso ocurrió después y cuánto después, si no. Hasta el momento lo único que han revelado quienes compartieron con Alfonso la última noche que lo vieron con vida es que su comportamiento era un tanto distinto al habitual. También se vieron otras instancias de lo que tiene que ver con su relación familiar, social y características personales también de la víctima, ¿ya? No me puedo referir con mayor detalle a eso porque es parte de la investigación. La policía baraja diversas teorías de lo que pudo haber sucedido con Alfonso ese día, mientras siguen con las diligencias en torno a establecer la dinámica de los hechos que ocurrieron aquella madrugada y así dar tranquilidad a la familia. Una mujer de Maipú está intentando cobrar un millonario premio que, según ella, habría ganado al jugar un raspe de polla. El problema es que, según la empresa, el cartón estaría adulterado. Por eso Polla, tras un peritaje, incluso decidió querellarse. Así y todo, ella insiste en querer cobrar el premio. Ahora vine a jugar un quino, pero siempre juego loto, quino. El quino 5 lo gané una vez. Y con las ganas de sacarme un premio grande, gordito, para comprarme una casa. De repente le puede tocar la suerte o no. Durante 19 años estoy jugando esto. ¿Y cuánto gasta? 21.000 pesos, toda la semana. Lo primero iría a ver a mi hijo. ¿A dónde? A Estados Unidos. ¿Quién no ha soñado alguna vez con ganarse un premio millonario? Aquí lo vemos, son cientos de personas las que diariamente llegan a probar suerte en estos juegos de azar, aunque algunos, buscando el sueño, terminaron encontrándose con una pesadilla. Cuando yo compré el cartón, yo lo jugué con mi hijo y de repente ya empezamos a rasparlo y toda la cuestión y me voy viendo cuenta que de repente le digo, no sé, le digo, hijo, ¿dónde está el cartón? Me dice, mamá, está en tal lado. Y lo fui a ver y a mi hijo ya lo iba hecho como, o sea, se hizo tiro un poquito algo. Incrédula, Jennifer decidió volver a la agencia donde compró el boleto a solo una cuadra de su casa. Y después le voy a la agencia y le digo al caballero, le digo, oye, ¿le puedo hacer una consulta? Me dice, sí. ¿Qué le pasó? Le dije, no, que tengo un cartón. Le dije, yo me gustaría que lo revisara. Le dije, yo, porque salen 2 premios. Ya, y salía de 1.000 pesos y el otro era como de 200 millones. 200 millones de pesos era el premio millonario que ofrecía el raspe de polla y en esta oportunidad ella supuestamente habría sido la afortunada ganadora. Me compré este cartón. ¿Ya? Este cartón me lo compré ese día. Como te digo, se ha hecho tira acá que estaba bien raspado y tenía como un hoyito acá, pero no era lo mínimo. Y había un premio que era el de acá, que era el menor, estos dos, y este de acá era como el mayor, ¿cachai? Curiosamente a ella le salieron 2 premios ganadores, el menor de 1.000 pesos y el mayor de 200 millones. Según el vendedor de la agencia, nunca antes había pasado algo así. Cuando vino a cobrar el premio, yo inmediatamente lo envié a Polla porque el raspe tenía un premio de 1.000 y supuestamente el otro era premio, pero estaba un poco ilegible. Por ese motivo yo ni siquiera lo pasé por el terminal, el premio de 1.000 pesos, ni siquiera se lo pagué. Y
enviamos al cliente apoya. Jennifer acudió esperanzada a las oficinas centrales a cobrar el premio. Sin embargo, la historia tomaría un giro muy distinto a lo que imaginaba. Como el boleto presentaba una serie de anomalías, la empresa activó rápidamente el protocolo. Ante notario, se lo quitaron y el raspe fue enviado a Casa de Moneda. Ahí sería sometido a un peritaje. Los tipos de instrumentos que se ocupan para este tipo de peritaje son principalmente, podrían ser lupas espectrales como esta, o ya equipos más avanzados que son los videoespectrocomparadores que tienen las policías. A través de las luces forenses se puede detectar los sistemas de impresión y tintas. Hacemos un ejemplo rápido y claro, artesanal, donde convertimos el número 16, que ya está borroso, en 18. A simple vista uno ya notaría que hay diferencia, precisamente por el patrón de impresión. Se ven incluso los trazados del bolígrafo. Si te fijas, ya en el infrarrojo 870 nanómetros no se ve la tinta, entonces ahí tú podrías ver qué carácter estaba detrás. Y si bien los peritajes a este tipo de boletos son poco comunes, lo cierto es que han habido otros casos donde se ha debido usar el mismo procedimiento. El más famoso, ¿cómo olvidarlo?, ocurrió en 2018. Estaba acá, más o menos aquí en esta dirección, aquí estaba, abajo así. Sí. Estaba con unos libros, unos cuadernos. Se buscaba por toda la región del Biobío con alta expectativa, y es que durante casi un mes nadie sabía quién era el afortunado ganador de los 2.400 millones de pesos del Kino. Había todo tipo de teorías. Podría ser que alguien que anduvo de paso acá en Los Ángeles haya jugado, se haya llevado el boleto y lo perdió. Igual es como bien impresionante porque hay poca gente la que se gana las lucas. Hasta que apareció el agricultor Javier Zapata. Su historia se hizo tan conocida que hoy se prepara una película basada en su caso, Millonario. Según su relato, primero no se dio cuenta de que era el supuesto ganador y cuando supo no encontraba el boleto. Creo ese día estaba cambiando el cañón de la estufa y le entró lleno en los ojos. Y ahí se limpió abajo y lo tiró por el cañón para abajo. Pues lo dejó del lado de la estufa, y afuera pues con la lluvia. Los perros lo agarraron porque estaba todo roto. Después de hacer memoria lo encontró en la basura, pero estaba prácticamente destruido. Lotería debió encargar un peritaje, pero todo se enredó cuando un mes después apareció otro supuesto ganador con un boleto también roto. Esperanzaban 10 días más el resultado. ¿Y usted está convencido de que su cartón es el ganador? Bueno, yo por mi lado sí, pues. Finalmente, Lotería ingresó una denuncia por posible fraude por ambos casos. Y si bien el segundo supuesto ganador fue descartado, el caso de Javier Zapata no lo fue del todo. Así decidió seguir insistiendo y solicitó un peritaje particular. Además, presentó una demanda contra Lotería exigiendo el pago. Han pasado 4 años y aún no pierde la esperanza. Tengo fe en mi cartón porque es mi cartón, es el ganador. Y Lotería tiene que pagármelo. Un juez tendrá que ver y le tengo fe a mi cartón, vamos a lograrlo. Una historia de nunca acabar. En Santiago, Andrea espera que su caso no se extienda por tantos años, pero sí asegura que llegará hasta el final. A través de un comunicado, Polla señaló que Casa de Moneda ya entregó el informe pericial que certifica que efectivamente el boleto fue adulterado y concluye lo siguiente. Corresponde a un boleto original de Polla que fue perforado con el fin de anexar una fracción de otro boleto para convertirlo en una especie ganadora. Un tipo de adulteración que, según explican los especialistas, se hace mediante la llamada técnica de laminación. Quiere decir que van a sacar de otro billete, van a hacer un corte de alguno de los números y lo van a pegar en el otro billete. Con resultados en mano, Polla interpuso una querella por el presunto delito de estafa contra Jennifer y todos quienes resulten responsables ante el Ministerio Público. Las penas probables de este tipo de fraude van de 541 días a 5 años de cárcel. Llegar al extremo de que me pongan una demanda sabiendo que soy una persona, no sé, humilde, trabajadora, como todo dije yo, para que me llegue una demanda sabiendo que es una agencia grande, que te vayan a hacer... entonces no. La querella que está haciendo hoy día la Polla es una obligación que ellos tienen. Son empresas del Estado que son fiscalizadas tanto por la Contraloría General de la República como por la Comisión del Mercado Financiero, sobre todo pensando y considerando los precedentes que ellos deben fijar respecto a posibles y futuros apostadores.
El abogado señala que Jennifer, para defenderse, podría exigir un peritaje privado dentro de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. De todas formas, asegura, será un largo camino, sobre todo porque en su boleto supuestamente salieron 2 números ganadores. Ella misma nos muestra una copia. Se ve el 18 y el 47, el 47. Realmente nunca se da un producto que sea ganador 2 veces, porque los raspes son revisados por intermedio del terminal y los raspes traen un QR, el cual arrojó que ella tenía solamente 1.000 pesos de premio. La vendedora de esta agencia, quien revisó con lupa el boleto de Jennifer, afirma que si ella hubiese ganado los 200 millones, el código QR lo habría señalado sí o sí. Si tú lees acá, no sé, por las normas del juego, aquí no aparece solamente que voy a ganar solamente un premio. No se da por vencida, dice que demostrará que ella es la ganadora y de forma transparente. Yo estoy segura de lo que estoy haciendo y no me voy a quedar como tranquila hasta ver los resultados y todo. O sea, hacer todo lo posible porque yo sé que me gané eso y estoy 100% segura que sí. Mientras Jennifer planea contratar un abogado, la querella de Polla fue declarada admisible por el tribunal, quienes serán los encargados de resolver si hubo fraude o bien hay premio millonario. Vamos ahora a Coquimbo, donde vecinos denuncian que la ambulancia de un centro de salud familiar lleva meses sin funcionar. Y esto ha generado que los pacientes, en caso de emergencias, tengan que ser trasladados en camionetas particulares sin los implementos necesarios en caso de requerirlo. Alicia es la hija de Doris, una señora de 99 años que tiene miocardiopatía dilatada. Por ende, constantemente tiene emergencias médicas. Durante su último episodio, sufrió una descompensación. Sin embargo, cuando su hija solicitó asistencia médica, se sorprendió ante la respuesta entregada por el CEFAM. Llamé acá y dijeron que no podían ir porque no hay ambulancia. O sea, pero está mala. Y esto es de hace meses. Entonces, ¿qué es lo que me dijeron? Que tenía que traerla yo. Como usted comprenderá, una persona de 99 años, muy complicado, agradeciendo que tenía a mis hijos en mi casa, porque si estoy sola, no puedo. No es la primera vez que deben vivir esto, pues en una descompensación pasada, Alicia tuvo que ir al CEFAM para conseguir que en una camioneta particular el personal de salud pudiera ir a atender a su madre, un tiempo valioso que puede causar graves consecuencias. Y no hay ambulancia, y seguimos con que no hay ambulancia, o sea, acá está físicamente estacionada adentro, pero no está en condiciones, y una camioneta no va a estar nunca habilitada para trasladar a un enfermo. Uno se muere porque no hay ambulancia, pues esto no puede ser. En el caso de Carlos, su padre necesitó atención médica hace unos días. Pese a que no había ambulancia, personal del CEFAM llegó por sus medios. Ellos en sí, dentro de sus medios, llegaban acá a poder darle atención a mi papá en su estado de salud. Pero vuelvo a repetir, no tenían los medios como la ambulancia y entonces quedaban, entre comillas, brazos cruzados trabajando con lo que ellos podían. Una grave situación que afecta a los cerca de 10.000 habitantes de la localidad de Pan de Azúcar, que llevan aproximadamente 3 meses sin ambulancia. Y la respuesta ha sido de que el vehículo está en mantención. Pero como le vuelvo a repetir, un vehículo en mantención por 3 meses creo que es demasiado tiempo. Ante ello, intentamos contactar al CEFAM para conversar al respecto. Sin embargo, no tuvimos mayor respuesta. Según la ley, la responsabilidad de uso y mantenimiento de una ambulancia de un centro familiar recae en el municipio. Heredamos una administración que destruyó las arcas municipales con una deuda de más de 38.000 millones de pesos y que ha deteriorado la atención de salud primaria. Hoy ya estamos avanzando en la mantención de vehículos de menor complejidad, es decir, los que requieren reparación menores, y desde la próxima semana se avanzará en vehículos que necesitan intervención mayor, donde se incluyen las ambulancias del CEFAM de Pan de Azúcar. Además a ello, el municipio firmó recientemente un aumento presupuestario, el cual permitirá la compra de 2 ambulancias con dineros municipales y otras 2 vehículos con recursos regionales para Coquimbo. Pese a ello, por ahora los pobladores de Pan de Azúcar seguirán esperando que su ambulancia sea reparada. Vamos ahora con Carlos Greich y la noticia que sin duda ha dominado la conversación hoy en el mundo, la llegada al poder de la extrema derecha en Italia después de las elecciones de ayer. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad es que hay un diario alemán que la tituló hace algunos días como la mujer más peligrosa de Europa.
Ahí está, en pantalla junto a Silvio Berlusconi. Pero en realidad los electores en la bota, al menos aquellos que votaron por su coalición, parecen querer darle una oportunidad a Giorgia Meloni. Es una líder de extrema derecha italiana que con un discurso con tintes claramente populistas también, en el que incluso acusó a la Unión Europea de un reemplazo étnico, todo esto por el tema migratorio. Bueno, se va a convertir en la primera mujer en asumir la jefatura de gobierno en la península. Sí, hay una evidente presencia con lo que significa Benito Mussolini en Italia. El partido de la nueva primera ministra, quien va a ser la nueva primera ministra, es el sucesor finalmente del partido que fundaron los adherentes a Mussolini después de la Segunda Guerra Mundial. Un partido que fue marginal durante mucho tiempo y que ahora se convierte en el partido más importante de Italia, y es primera vez que una potencia del nivel de Italia en Europa queda también después de la Segunda Guerra Mundial en manos de la ultraderecha. Claro, 77 años pasaron desde aquello, se habla del neofascismo. Aquí está la historia de Giorgia Meloni. Italia, nación potencia de Europa, una de las economías más relevantes del mundo, vive años convulsionados. Su política interna es una de las más inestables del continente, con 5 primeros ministros en menos de 10 años. Una mujer de extrema derecha asegura que ahora el escenario cambiará. Una clara indicación, la clara indicación de un gobierno de centro derecha dirigido por Hermanos de Italia. Nacida en Roma en 1977, Giorgia Meloni tenía solo un año cuando su padre Francesco, un hombre de izquierda, abandonó a la familia. Su madre, Ana, era de derecha. Durante su adolescencia combatió sus inseguridades entrando en la política. Luego pasos por movimientos juveniles neofascistas hasta que en 2008 se convirtió en la ministra más joven de Italia en el gabinete de Sergio Berlusconi. Una parte importante del electorado de Meloni es de bajo nivel educacional, partidarios de educación primaria, pero al mismo tiempo de clase media. Es ese electorado el que la llevó a conformar Hermanos de Italia, un conglomerado que mantiene la imagen de los partidos de extrema derecha de la posguerra inspirada en Mussolini. Por eso el triunfo de Hermanos de Italia es mirado con recelo por algunos sectores. Ella tiene que demostrar que puede estar a la altura del papel y tiene que demostrar que puede representar a todos los italianos. Hoy es un día triste para Italia, para Europa. Nos esperan días difíciles. Luchamos tanto como pudimos para evitar este desenlace. Consciente de que debía enterrar los fantasmas del pasado para ganar, Meloni se tomó con humor las bromas más recurrentes en redes sociales, incluso la creación de un remix con sus discursos. Cuando termine esta noche debemos recordar que no estamos en el punto final, estamos en el punto de partida. Es a partir de mañana que debemos demostrar nuestro valor. Italia despierta inclinada a la derecha por primera vez en 80 años desde la era de Mussolini, mientras Meloni se prepara para asumir como la primera jefa de gobierno de la historia italiana. Claro, ella fue ministra de Silvio Berlusconi en la primera década de este siglo y aparece allí justamente con el ex primer ministro porque fue parte de esta coalición que sorprendió, que fue ganando adeptos de a poco en medio de la catástrofe que ha sido también para Italia ordenar su política interna. Claro, la coalición de 3 partidos, Forza Italia, que es el partido de Berlusconi, también con la Liga, que era el partido de extrema derecha hasta ahora, pero este partido es todavía más extremo, el que ha obtenido la primera mayoría. Y claro, ahora se tiene que ordenar la política italiana, pero estos 3 partidos han logrado una mayoría absoluta en el Congreso y por lo tanto deberían poder formar un gobierno. Cuánto dure ese gobierno, conociendo la política italiana, es otro tema. Sí, absolutamente. Seguiremos atentos a eso y mientras vamos a ir a una lamentable información que llega desde Rusia, esta masacre en una escuela que dejó al menos 15 muertos y 24 heridos. Esto ocurrió en una ciudad que se llama Izhevsk, cerca de los Montes Urales. Esto es en el centro mismo geográfico de Rusia, cerca de la ciudad de Kazán. Es la urbe más grande cerca de esta localidad. Entre ellos, entre las víctimas había 6 adultos, 7 niños. Hay otros 14 niños y 7 adultos heridos. Dentro de los fallecidos hay guardias, hay profesores del lugar. Y claro, es un crimen claramente de odio porque el atacante, identificado como Artyom Kazantsev, de 34 años, llevaba símbolos nazi en su vestimenta, cargaba con ellos y luego también entonces efectivamente se habló de que un exalumno de 34 años de esa misma escuela, el número 88,
allí en esta localidad rusa. Estaba más en el registro de pacientes de un hospital psiquiátrico. Esta persona había tenido problemas de salud mental y, como ya decías tú, llevaba una simbología nazi, además de un pasamontañas. Sí, entre las armas que llevaba, 2 pistolas de aire comprimido que estaban reconvertidas para disparar con munición letal en medio de un escenario que hemos visto, claro, lamentablemente muy a menudo en Occidente, en Estados Unidos, también ha ocurrido en algunos momentos en Europa, pero claro, en Rusia esto ya ha sido catalogado como un acto terrorista por el propio presidente Vladimir Putin. A esta hora está finalizando el último gran acto, le ha llamado el Partido de los Trabajadores, a un encuentro de Lula da Silva con diversos actores, diversos también personalidades del mundo del espectáculo y, claro, muchos de sus seguidores en este que es el primer día de la última semana de campaña. La ley electoral en Brasil indica que los candidatos pueden hacer campaña incluso hasta el día anterior. Hasta el día sábado podrían haber actos de campaña, pero... No hay un silencio electoral como ocurre en Chile. No hay 3 días previos. prácticamente silencio electoral en Brasil. Aún así, esta gran semana es clave también para Lula da Silva, que está subiendo en las encuestas y por eso decide hacer este acto con cantantes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Daniela Mercury. El mundo del arte se ha cuadrado bastante en torno a la figura de Lula da Silva. Claro, y en oposición, por cierto, a Berlusconi, que es el actual presidente que va a la reelección y que según las encuestas... Bolsonaro, me estaba yendo a Italia, sí, hablando también de lo que ocurre allí con la ultraderecha. Bolsonaro, el presidente brasileño entonces, que está segundo en las encuestas en este momento, y hay varias dudas. Una de ellas es si esto va a ir a una segunda vuelta. Recordemos que si ninguno de los candidatos obtiene el 50% más uno de los votos, tendría que haber una segunda vuelta entre los 2 más votados, que serían, con toda probabilidad, Lula y Bolsonaro. Y la verdad es que hasta ayer uno podría asegurar que iba a haber una segunda vuelta el 30 de octubre, porque Lula da Silva, si bien cuenta con amplia ventaja en las intenciones de voto, no parecía acercarse al 50%. Pero hoy hubo 2 encuestas, una del Instituto IPEC y otra también de BTG Pactual, 2 empresas grandes de encuestas en Brasil, y le dan un 48% de los votos a Lula da Silva, con el margen de error del 2%. Incluso hay quienes hablan de que Lula da Silva este domingo ya podría ser nuevamente presidente de Brasil. Y aquí está la imagen desde la Estación Espacial Internacional de Ian, que es el nuevo huracán que en la temporada de huracanes se fortalece sobre el Atlántico, sobre el Mar Caribe, y está amenazando a Cuba y Florida. A esta hora se mueve con vientos de 135 kilómetros por hora. Eso es un huracán de categoría 1 de 5 en la escala de Saffir-Simpson. Pero cuando toque tierra en Cuba, dentro de las próximas horas, es decir, durante la mañana ya nuestra, la madrugada del martes, va a ser con vientos superiores a los 178 kilómetros por hora. Por eso es que hay alerta en Cuba y en Florida, miran muy expectantes. Porque tienen un huracán clase 3, por lo tanto, justo antes de tocar tierra en Cuba, donde se han cancelado, por ejemplo, las clases en parte de esa isla, y se espera que haya muy fuertes lluvias también en Cuba. Hasta 250 milímetros de lluvia, y claro, está el recuerdo latente todavía de Fiona, este huracán que con mucha menor velocidad e intensidad, quiero decir, de los vientos, dejó también rastros devastadores. En Puerto Rico hoy día había filas para cargar combustible, para poder tener luz. No hay luz en gran parte de Puerto Rico con Fiona. Ya no va a pasar por Puerto Rico Ian, pero en Cuba miran esto y dicen, ojalá no nos pase lo mismo. Cuba también tiene muchísimos problemas de infraestructura urbana, lo sabemos. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Y más adelante en Chilevisión Noticias, reportaje a fondo a la gestión de Jorge Abbott, el fiscal nacional que termina su periodo en medio de polémicas. Noticias Central. Están presentando Chilevisión Noticias. La ex esposa del rey del rock, Elvis Presley, Priscila, está en nuestro país y estaba presentando un espectáculo que reúne en versión sinfónica los grandes éxitos del artista, quien soñaba con una gira mundial. Chilevisión Noticias conversó con ella sobre este espectáculo y también sobre los recuerdos que tiene de una figura que marcó la música a nivel mundial. Funny. Entretenido, con un gran sentido del humor. Se reía todo el tiempo. 22 años tenía Priscila cuando se casó con el rey del rock Elvis Presley. Lo había conocido años atrás en una fiesta cuando ella era una adolescente. Tuvieron una hija. Hoy, junto a Chilevisión Noticias, recuerda cómo era el ídolo tras las cámaras y las luces.
Tenía una gran personalidad y una risa muy contagiosa. No podía parar de reír y cuando eso pasaba, todos los que estaban cerca comenzaban a reírse también. Y no podían parar, hasta que se preguntaban por qué se estaban riendo, porque en serio, su risa era muy contagiosa. Priscila, que saltó a la fama en el 67 al casarse con Elvis. Desde primer minuto, su belleza llamó la atención, encanto que conserva a sus 77 años. Está en Chile presentando el espectáculo Elvis Sinfónico. Un show que se vivirá este 28 de septiembre en el Caupolicán y que dice era el sueño de Elvis. Sí, así lo siento. Él definitivamente quería viajar por todo el mundo con su show, pero desafortunadamente él murió antes de poder hacerlo. Y esta es una oportunidad para poder llevar el espectáculo a diferentes partes. Ya hemos estado en Europa, en Australia. De hecho, en Chile ya estuvimos hace 4 años. Welcome to my world. Won't you come on in? Un espectáculo donde la figura de Elvis Presley se ve en pantalla gigante acompañada de un despliegue tecnológico y una orquesta sinfónica. Un show donde además se verán grabaciones inéditas del rey que realizó en Las Vegas y Hawái. Concierto que es presentado por Priscilla Presley, quien aparece en varios momentos del show contando anécdotas desconocidas de su legendario ex esposo. Hablo con la audiencia, le explico un par de cosas al público, lo que se siente muy bien. Es más que un show. Tiene más sentimiento porque es aprender un poco sobre Elvis y su música. Un concierto que según la crítica es uno de los que mejores relata la vida de un artista que cambió la industria musical, un rey del rock que a pesar de haber muerto hace 45 años sigue vigente. Las entradas para el show están a la venta en Punto Ticket. En algunos días el cargo de fiscal nacional quedará vacante luego de que Jorge Abbott deje ese puesto después de 7 años. Un periodo donde recibió cuestionamientos y críticas a su gestión en casos emblemáticos y también sufrió una crisis interna. El rol del fiscal nacional en el reportaje del periodista Felipe Robledo y Juan Carlos Rojas. Han sido 7 años como fiscal nacional. Jorge Abbott ha comandado el Ministerio Público en el que es quizás el periodo más oscuro de la Fiscalía. Porque puedo afirmar sin ningún temor ni matices que todo lo que he emprendido en estos años de servicio público ha sido para aportar a un mejor país. Periodo en que acumula diversas críticas a su gestión, con una evaluación de la entidad persecutora de las peores de su corta historia. Al llegar al final de este año habré dejado la Fiscalía Nacional luego una trayectoria de 43 años de ejercicio profesional. Puedo decir que estoy orgulloso y emocionado por lo hecho. Los ojos están puestos sobre Jorge Abbott Charme. En sus últimos días al mando se ha dedicado a cumplir la labor que prometió al principio de su mandato, visitar todas las fiscalías locales. La última fue en la región de la Araucanía, hasta donde le siguieron las preguntas por una autocrítica a su gestión. Nosotros hemos sentado las bases para que el trabajo al interior del Ministerio Público sea eficiente, ¿no es cierto?, sea oportuno.
El 1 de octubre, Jorge Abbott dejará obligadamente su cargo en la Fiscalía Nacional, puesto que va a cumplir 75 años de edad. Lo hace por la puerta ancha, sí, pero durante todo su mandato de estos 7 años a cargo de la Fiscalía Nacional existieron diversas denuncias, escándalos y críticas, y una de ellas son los casos de corrupción. Reformalizados por delitos tributarios y cohecho. En este minuto, la situación que está ocurriendo. La decisión del Servicio de Impuestos Internos en relación a no presentar querellas penales sigue trayendo repercusiones. No he cometido ningún delito. En 2015 surgieron los primeros casos que remecieron a la opinión pública sobre financiamiento irregular de la política. Los casos SQM, Penta y Corpesca, que involucraron a empresarios y políticos cuyos coletazos en la fiscalía se mantienen hasta el día de hoy. La sensación de impunidad y la condena en algunos casos a simples clases de ética detonaron la crisis que llevó incluso en 2018 a una solicitud de destitución contra Abbott. ¿Impuestos internos ha sido el principal obstáculo para avanzar? En materia de delitos tributarios, por supuesto. Ha tenido un criterio absolutamente arbitrario para presentar querellas en algunos casos, en otros casos ni siquiera presentar alguna denuncia. ¿Cuántos de los involucrados están presos? La verdad que con la penalidad que tenían los delitos al momento de cometerse nadie va a estar preso. ¿Cuántos de los involucrados? Y en la consecuencia ¿quiénes? Entonces ya le prometieron o de algún modo hicieron que la ciudadanía creyera que esas personas por esos delitos iban a estar presos, simplemente las engañaron. Su intención desde el inicio fue que esas causas se acotaran en cuanto a la extensión que tenían, y eso efectivamente sucedió. Esas causas no se profundizaron y la sensación que quedó respecto de ellas con la ciudadanía fue una sensación de impunidad. Me pretende tuviera a mí un acuerdo político, ¿no es cierto?, de haber dejado la impunidad ya todos estos delitos cuando hemos investigado y hemos gastado una cantidad de recursos enorme. El 2021, en una entrevista exclusiva, Abbott reconocía reuniones privadas con el en ese entonces senador Jorge Pizarro cuando este era investigado por el caso SQM. El caso del senador Pizarro en un recinto particular, ¿sí? ¿En la casa del senador Pizarro? No. ¿En una oficina? No, en una casa ya particular. ¿En una casa de quién? ¿Ah? ¿En la casa de quién? En mi casa. Usted terminó siendo fiscal nacional, ¿le pareció procedente reunirse en la casa del senador Pizarro, quien estaba involucrado directamente en este caso? Pero mire usted el resultado. ¿El senador Pizarro no fue condenado? Pero mire, nosotros, ¿por qué? ¿Por qué no fue condenado? Porque el desafuero no fue acogido. Se supieron algunas reuniones que no habían sido públicas, pero cargarle la mano solamente a Abbott en ese aspecto es injusto. Porque había 5 en la quina y se supo que 4 sí se habían reunido con políticos, inclusive con los mismos políticos que se reunió el fiscal Abbott. Ahora, si me parece bien, no me parece bien. Hay que transparentarlo, hay que decir, yo me voy a reunir con esta persona. Yo creo que ahí se cometieron graves errores, eso sin ninguna duda, y eso tuvo un costo en la credibilidad de la institución, sin ninguna duda. En la cuenta pública del 2018, el discurso de Abbott nuevamente captó las críticas de sus pares por sus palabras. Lo que digo es que debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados, sino por la responsabilidad de no alterar más de lo necesario el funcionamiento del poder del Estado. Si se está afectando la mayoría parlamentaria, lo que se está afectando es el funcionamiento de la democracia, ya que si tenemos parlamentarios que están suspendidos de sus cargos producto de haber sido acusados, las mayorías dentro del Congreso, ¿no?, ya puedan variar. Y eso es un elemento que nos obliga a tratar de ser más eficientes. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con esa declaración. La Fiscalía tiene que hacer su trabajo, tiene que investigar a quien haya que investigar. Si afecta a la voluntad popular, bueno, es un efecto no deseado. Nadie quiere que se afecte a la voluntad popular, pero si se acusa a un parlamentario que queda suspendido de poder ejercer su mandato, es la ley la que impone eso.
Persecutor por excelencia, el fiscal de la región de O'Higgins, Emiliano Arias, tenía una carrera ascendente en el Ministerio Público y era el turno de investigar a sacerdotes de la Iglesia Católica por encubrimiento en el marco de abusos sexuales contra menores. Pero fue en 2019 cuando fue denunciado por su subalterno, el fiscal Sergio Moya, por una serie de supuestas irregularidades, entre ellas la violación de secreto, desatando una verdadera guerra al interior de la Fiscalía. Todo esto lo hace con el beneplácito de Jorge Abbott, evidenciado en esta conversación de WhatsApp. Entonces le doy nomás. Escuche la Bio Bio ahora, don Jorge. Si algo he aprendido en la vida es que lo mejor es que prevalezca la verdad. Te felicito por tu valentía y cuentas con todo mi apoyo para que ella se sepa. Un abrazo. Que no se haya conocido el daño que se le iba a hacer a la investigación al separarla. Es una cuestión de lógica básica. Y que no obstante se actúa igual, o sea, hay conciencia del daño que se le podía producir y se actuó de igual manera. El caso evidenció una soterrada pugna entre el fiscal nacional y el fiscal Arias, luego de que lo suspendiera de su cargo, lo marginara de las investigaciones y que intentara removerlo de su cargo hasta la última instancia, tras una derrota en un tribunal oral y en la Corte Suprema. Sí, decir que irracional y desproporcionada, es decir, es bastante ajustado a lo que fue la persecución que sufrí. 3 años casi de no poder ejercer. Toda la pugna pública que tuvo con el fiscal Emiliano Arias y que llevó a que existiera primero un proceso de destitución ante la Corte Suprema que fracasó y luego un juicio en el Tribunal Oral que también terminó con una sentencia absolutoria. Ese caso marcó como pocos la falta de liderazgo que el fiscal nacional tenía al interior de la institución y la incapacidad de encauzar adecuadamente los conflictos internos que razonablemente en cualquier institución se producen. En la última etapa de Abbott, al mando de la Fiscalía Nacional, los números de la persecución penal han sido el punto crítico. Las condenas por los delitos de homicidio han disminuido, evidenciando un menor poder punitivo de los persecutores y lo peor de todo, en el periodo prácticamente se duplicaron los homicidios con imputado desconocido. El señor fiscal no quiere conversar con nosotros, no nos dice cómo va la investigación, no nos dicen nada. ¿Quién puede hacer algo para que la Fiscalía haga su papel? Pues, haga la pega. Es grave. Lo peor en nuestra postura sería la autocomplacencia. No vamos a negar una situación que es evidente, y aunque fuera un solo caso, aunque fueran 5 días, da lo mismo. La crisis, según los fiscales en ejercicio, fue detonada por el déficit de persecutores frente al número de delitos, pero todos apuntaron a la cuestionada gestión de Jorge Abbott al abordar esta problemática. Cumplo 6 años en este cargo en los próximos días y no he logrado ni convencer ni convocar a la Fiscalía Nacional ni a mis colegas en reconocer las graves deficiencias que tenemos en temas de dotación. Yo creo que no ha habido capacidad de anticipar los fenómenos criminales. ¿Y eso usted se lo ha dicho al fiscal nacional? Nosotros lo hemos dicho en general, digamos, no solamente a la Fiscalía Nacional. Y por eso es muy importante que la nueva autoridad no sea una persona que de bufete o escritorio, digamos, y que solamente haya tenido experiencia en el mundo de la teoría. ¿Suele pasar eso? No sé si suele pasar, pero por lo menos los fiscales nacionales que hemos tenido hasta hoy, los 3 fiscales nacionales, nunca fue un fiscal operativo. Sí tienen calle. Ahora, que no estuvieron en múltiples audiencias en el sistema nuevo, no, pero estuvieron en muchas. En mi caso, por ejemplo, decenas. Y en el caso de Jorge Abbott también me consta. En su última actividad pública, el fiscal nacional respondió a esta crítica que saca ronchas a su gestión. Ya hay ahí una necesidad que yo he hecho presente al gobierno y esto va a ser un desafío para la administración, ¿no es cierto?, que continúe, digamos, al mando del Ministerio Público, pero nosotros hemos sentado las bases para que el trabajo al interior del Ministerio Público sea eficiente. Pero es esa eficiencia la que internamente también ha sido carente según quienes trabajan en la Fiscalía. Son los propios gremios quienes ante denuncias contra figuras de autoridad por acoso y maltrato laboral aseguran haber visto cerradas las puertas para exponer hechos al fiscal nacional. El fiscal nacional nos negó la posibilidad de entregar más antecedentes al sumario administrativo. Así de tajante fue.
no nos recibió por como lo podemos hacer las asociaciones cuando podemos entregar más antecedentes para que se pueda tomar una buena decisión. En la gestión del señor Jorge Abbott junto a sus autoridades creo que ha sido deficiente. Porque es importante la señal, la sensación que la Fiscalía está encima de los temas. Y eso creo que hay un déficit de comunicación actualmente. Si alguien ve que el líder de la institución está haciendo el trabajo y está dispuesto a apoyar a los fiscales públicamente si es necesario, se motiva a la gente, hace su trabajo con un cierto respaldo. Y también hay que tomar decisiones drásticas también, o sea, si hay que hacer un sumario, se hace un sumario. Estos y otros cuestionamientos ha recibido durante su cargo el fiscal nacional, como el tratamiento de los conflictos en la macrozona sur y la irrupción del crimen organizado. Solicitamos una entrevista al fiscal nacional, pero esta fue desestimada. A solo días de que obligadamente deba dejar el cargo vacante, son varios los persecutores y renombrados abogados quienes entraron a la carrera por ser fiscal nacional en un momento evidentemente complejo para la entidad. Hemos tenido una política de persecución penal errática o derechamente equivocada. No hemos sido capaces de definir cuáles son nuestras prioridades. Y espero que lo que sucedió con su persona sea un recuerdo a todos los que intenten postular a esta alta investidura para que sepan que su compromiso fundamental siempre debe estar con la aplicación irrestricta de la ley. Un cargo vacante luego de 7 años al mando del controvertido Abbott de una fiscalía hoy tambaleante. Los desafíos de subsanar los errores y malas decisiones son preponderantes para quien llegue a este cargo que hoy está en la mira. Con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Los dejamos invitados a un